Bienvenidos. Del escenario web ya examinamos las tecnologías que están del lado del cliente, las tecnologías que ocurren del lado del servidor y por lo tanto tenemos una idea mucho más completa de lo que ocurre en ambos extremos de la comunicación. Por esa razón también examinamos una tecnología muy popular actualmente de interacción entre el cliente y el servidor denominada Ajax. Es básicamente un modelo de interacción entre el cliente y el servidor que utiliza JavaScript y XML y JSON como mecanismo de estructuración de la información que se transmite desde un punto a otro. Una cosa que planteamos a la luz de estas tecnologías es cómo podemos hacer para implementar un chat con esta técnica. Esto es, cómo podemos utilizar Ajax para lograr que dos personas, dos usuarios puedan enviarse mensajes mutuamente y ver esos mensajes en la pantalla en su navegador sin necesidad de refrescar toda la página. Esto es, que ocurra de manera asincrónica. Naturalmente, lo que tiene que ocurrir es que el navegador tiene que consultar al servidor de manera regular si ha habido mensajes nuevos para mostrar en la pantalla de uno de los usuarios. En esencia, hay tres técnicas para esto, denominadas polling, long polling y server sent events. Hay una más, denominada WebSockets, que vamos a ver al final del video. Pero básicamente estas técnicas lo que utilizan es una interacción Ajax para consultar información en el servidor para ver si ha arribado algún dato nuevo que merece ser incorporado en la página que está viendo el usuario. Estas técnicas funcionan todas de manera similar, pero por supuesto tienen diferencias. Veamos el primer caso, el de polling. En polling, por supuesto, vamos a tener el cliente y el servidor. El servidor va a recibir todos los mensajes del sistema de chat de manera centralizada. Y cada cliente tiene la responsabilidad de preguntarle al servidor si es que ha arribado algún mensaje que deba ser incorporado en la interfaz del cliente. Bajo la técnica de polling, la mecánica es la que sigue. El cliente va a consultar al servidor usando Ajax con un requerimiento HTTP. El servidor va a verificar si hay un mensaje nuevo y lo va a devolver eventualmente. Puede que no haya ningún mensaje y devolverá una respuesta indicando que no hay ningún mensaje. Si hay un mensaje nuevo, el cliente deberá incorporarlo. Pero independientemente de si hay o no un mensaje nuevo, el cliente se ve forzado a preguntar cada tanto al servidor si es que ha habido algún mensaje nuevo. Y eso lo hace en un lapso fijo de tiempo. Por ejemplo, cada un segundo o más. El cliente pregunta al servidor, ¿ha arribado algún mensaje nuevo? Y el servidor le responde. Y así sucesivamente. En algún momento va a arribar al servidor un mensaje nuevo, así que la próxima vez que el cliente haga esa consulta, el servidor le va a responder con ese mensaje nuevo que el cliente podrá incorporar en la interfaz que está viendo el usuario con las técnicas del DOM, como ya vimos en videos anteriores. Una vez que ocurre eso, el cliente seguirá preguntando al servidor por la ocurrencia de nuevos mensajes, todo en un periodo fijo de tiempo entre requerimiento HTTP y requerimiento HTTP. Veamos un ejemplo simple de polling utilizando JavaScript plano, una interacción Ajax con un servidor bastante simple. Tenemos dos archivos, index.html y server.php. El index va a estar obviamente en el cliente, el server PHP en el servidor. Este es el index que crea una interacción Ajax basado en este objeto que llamamos Ajax, es un XML HTTP request, y consulta a la dirección donde está el servidor. Fíjense lo que hacemos. Vamos a invocar la operación llamar, que es esta que está acá abajo. La función llamar hace el get y realiza el pedido Ajax. Esas dos instrucciones, que son las que activan la comunicación entre el cliente y el servidor de manera asincrónica, las vamos a invocar cada segundo. Cada un segundo vamos a invocar a llamar y eso va a disparar un requerimiento Ajax al servidor cada un segundo. ¿Qué es lo que ocurre cuando recibimos esa información? Bueno, se invoca la operación callback, que es procesar request, como habíamos configurado en la línea 12, y si dan los valores adecuados, recuperamos un div, es el div que está aquí en la línea 36, y vamos a concatenar el contenido de ese div con la respuesta Ajax que obtuvimos. O sea, básicamente todo lo que vayamos recibiendo lo vamos a volcar a este div, preservando lo que ya está en el div, ¿sí? Para ver la comunicación continua. Así que este cliente lo único que hace es cada un segundo
obtener información del servidor, preguntarle algo al servidor. Nuestro servidor es bastante simple. Lo único que hace es devolver texto plano, y para simular el hecho de si llegó o no llegó un mensaje al servidor, vamos a generar un número al azar entre 1 y 10, y si el número es mayor que 7, informamos que ha arribado un mensaje, y si no, informamos nada. Esto es para darle cierto comportamiento impredecible. En general estamos diciendo que el 30% de las veces vamos a recibir un supuesto mensaje. Si venimos al navegador e invocamos esta página HTML, vamos a ver que cada un segundo hace una consulta al servidor por medio del objeto XHR, como podemos ver acá en el volcado de la red. Esto ocurre cada un segundo y bueno, en algunos de esos mensajes HTTP obtenemos información significativa. En la mayoría, en el 70%, en este caso de acuerdo a nuestra simulación, en el 70% de los pedidos no vamos a obtener nada significativo para volcar en la página del cliente. Sin embargo, esta técnica de polling requiere que cada una determinada cantidad de tiempo, en este caso un segundo, el cliente consulte al servidor por información que él piensa que es relevante. La segunda técnica para implementar el chat es long polling. En long polling tenemos el cliente y el servidor con el mismo escenario y el mismo interés del cliente por saber si en el servidor hay algún mensaje nuevo, por lo que va a enviar un mensaje HTTP. Pero la diferencia aquí está en que el servidor no responde inmediatamente si arribó o no arribó un mensaje, sino que puede tomarse su tiempo para esperar hasta que ese evento ocurra, y cuando ese evento ocurra lo informa al cliente. El cliente va a recuperar esa información y la va a incorporar a la interfaz del usuario. Una vez que hace eso, vuelve a hacer un pedido para el cual el servidor puede tomarse su tiempo para responder. Esto sigue siendo polling porque el cliente pregunta de manera reiterada al servidor si hay un mensaje para incorporarlo a la interfaz, pero el servidor no responde necesariamente al toque, sino que puede esperar un poquito, y de esa forma hay muchos menos mensajes HTTP que van y vienen entre el cliente y el servidor. Veamos un ejemplo para long polling, que es similar al anterior, pero en el cliente vamos a operar de manera diferente. En el cliente vamos a hacer una invocación AJAX, pero vamos a volver a hacer otra invocación AJAX únicamente cuando hayamos recibido una respuesta. Recordemos que en long polling es una invocación AJAX que probablemente el servidor se demore en responder, mientras tanto el cliente no va a hacer nada, va a esperar por esa respuesta y cuando la recibe vuelve a iniciar otra invocación AJAX. Por eso tenemos la misma función llamar, donde hacemos la invocación AJAX propiamente dicha entre el cliente y el servidor. La vamos a invocar apenas configuramos el objeto AJAX. Se va a realizar la invocación al servidor y cuando recibamos una respuesta, fíjense que lo que vamos a hacer es acomodar la respuesta en la interfaz con la misma técnica de recuperar el div de resultado, y además vamos a volver a invocar a llamar. Esto significa que una vez que acomodamos la respuesta en la interfaz del usuario, volvemos a usar ese mismo objeto AJAX para hacer una invocación al servidor. Para demostrar que vamos a estar esperando, agregué esta pequeña invocación a la operación esperar. La operación esperar lo único que hace es tomar este div y rellenarlos de puntos a medida que pasa el tiempo. ¿Qué hace el servidor? El server, en este caso, va a esperar una cantidad de tiempo entre 1 y 5 segundos y va a devolver el mensaje que ha arribado. Recordemos que en long polling el servidor no está informando constantemente si o no recibió un mensaje, sino que va a esperar un poquito para ver si recibió un mensaje y ahí aprovechar para comunicárselo al cliente que está esperando la respuesta. ¿Sí? Vamos a ejecutar el long polling en el navegador. Vamos a anotar una comunicación AJAX que va a esperar un tiempito hasta que el servidor responda. Fíjense que el servidor espera una cantidad azarosa de tiempo entre 1 y 5 segundos. Hay muchas menos interacciones AJAX entre el cliente y el servidor que con el polling normal, lo que sí van a esperar un poquito más cada una. Pero ese es el efecto básico del long polling.
La tercera forma de implementar el chat es con Server Send Events. En esta forma de comunicación entre el cliente y el cliente le solicita al servidor una conexión particular y el servidor a partir de ese momento está habilitado a que cuando ocurre un evento se lo comunica de forma autónoma al cliente. Fíjense que los roles ahora parecen un poquito más difusos. Es cierto que el cliente sigue siendo el que le consulta al servidor, pero a partir de ahora el servidor tiene la posibilidad de acceder, de enviarle esa información al cliente de manera autónoma. Se convierte, aparentemente, por momentos, en cliente del cliente. De esa forma el servidor, cada vez que encuentra un evento que valga la pena ser notificado, se lo comunica al cliente. La forma de establecer la comunicación es bastante simple. El cliente lo que tiene que hacer es crear un objeto de tipo event source y designar para un evento particular, en el caso de recibir un mensaje, una función callback, que es la que va a decidir qué hacer con ese resultado, con eso que hemos recibido. Fíjense que es un poco una interacción tipo Ajax. El servidor tiene que entregar información en un formato apropiado a este mecanismo, que es indicando cuál es el content type de los datos que estamos enviando, en este caso text event stream, y además seguir las reglas del formato de server send event, que es el etiquetado, dos puntos, el mensaje y la secuencia de /n/n. Veamos un ejemplo de server sends. Vamos a tener de nuevo dos archivos, uno para el cliente, otro para el servidor. Index.html va a estar del lado del cliente y server.php obviamente del lado del servidor. El cliente va a ser diferente porque nosotros no vamos a usar ahora una comunicación Ajax tradicional como los ejemplos anteriores. Vamos a crear un objeto de tipo event source y vamos a decir cuál va a ser esa fuente de eventos que vamos a estar escuchando. Y para escucharla lo hacemos de manera sincrónica, indicando que en el evento de que haya un mensaje se ejecute la función callback que está aquí. Esa función lo que va a hacer es tomar los datos que recibimos y agregarlos al div donde volcamos los resultados como en los ejemplos anteriores. El servidor lo que va a hacer aquí es generar mensajes de manera aleatoria como lo hacíamos en algún ejemplo anterior. Pero tenemos que avisar ahora que el resultado de lo que vamos a emitir va a ser un stream de eventos. Y aquí entramos en un ciclo infinito donde vamos a usar el mismo truco que usamos en un ejemplo anterior. Generamos un número al azar entre el 1 y el 10 y si ese número es mayor que 7 consideramos que ha arribado un mensaje a nuestro servidor y si no, nada. Esto lo vamos a estar enviando constantemente. Esto es lo que hace el servidor. Cada tanto va a emitir una notificación de que ha llegado un mensaje o que no ha llegado nada. Ejecutemos este cliente en el navegador donde vamos a invocar aquí a server sends. Vamos a ver que no existen comunicaciones XHR como veíamos en los ejemplos anteriores, que eran reiteradas. Ahora lo que hay es una comunicación de tipo event source, donde el servidor nos está informando de manera asincrónica qué es lo que está ocurriendo, si se han arribado o no mensajes al servidor. Una alternativa adicional es usar WebSockets. Esta tecnología permite una comunicación bidireccional entre el navegador y el servidor, un poco parecido a lo que ocurre con Server Send Events. Aquí el cliente y el servidor van a establecer una comunicación siguiendo un protocolo bidireccional diferente al HTTP y por eso requiere un acuerdo entre las partes. Es una conexión diferente que sigue un protocolo de comunicación diferente y que tiene como primer paso acordar esa conexión, lo que se denomina handshake. En el handshake, el cliente le va a solicitar al servidor realizar una conexión WebSocket. Fíjense que envía un mensaje HTTP, pero con cierta información en los headers apropiados para indicarle al servidor que lo que desea no es una comunicación HTTP normal, sino una comunicación WebSocket. El servidor responde con un mensaje HTTP indicando que a partir de ahora van a cambiar de protocolo. Ya no van a seguir el HTTP, sino que van a establecer una comunicación basada en WebSocket. Una vez que esto ocurre, este es el proceso del handshake, una vez que esto ocurre, el cliente y el servidor
tienen una conexión full duplex y pueden intercambiar datos con normalidad. Veamos un ejemplo para WebSocket, un ejemplo muy simple del mismo tenor que los anteriores. Tenemos un archivo para el cliente y un archivo para el servidor. El cliente es similar a ServerSense. Lo que vamos a hacer es crear un objeto, pero esta vez de tipo WebSocket, que va a estar vinculado a una dirección en particular. Fíjense que el protocolo cambia, es WS. Y nos registramos ante este WebSocket también con una función callback. Cuando recibimos un mensaje, se ejecuta esta función que lo que hace es recuperar los datos y agregarlos en nuestro famoso div de resultados. El servidor, en cambio, es bastante diferente, porque no es un script que se ejecuta detrás del servidor en el port 80, sino que es la implementación de un servidor diferente al de Apache. Este servidor, que funciona con sockets, va a estar en localhost y hemos elegido el port 9000. Aquí creamos los sockets necesarios y acá establecemos el handshake, porque recordemos es un servidor hecho a mano. Y mientras esté todo eso listo, vamos a entrar en un ciclo infinito donde vamos a esperar aleatoriamente de 1 a 5 segundos y luego de esa espera vamos a enviar el mensaje este de acá. Ha arribado un mensaje. Esto fíjense que no es un eco porque no estamos detrás de un servidor web, sino que tenemos que escribir nuestra respuesta en el socket hacia el cliente específico que se está conectando con nosotros. Por esa razón, como no es este un servidor que vamos a ubicar detrás del servidor web, lo tenemos que ejecutar aquí en la línea de comandos. Vamos a poner php -q server.php. A partir de ese momento, nuestro servidor está escuchando por eventuales clientes. Vamos a ejecutar esta página en el navegador, vamos a invocar a WebSocket, que va a iniciar una comunicación vía WebSockets con el servidor que nosotros le indicamos, y a partir de ese momento el servidor nos puede enviar mensajes a este cliente. Fíjense que cada tanto nosotros recibimos un mensaje indicando que algo ocurrió en el servidor.